amigos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, sé que he tardado un poco más esta semana en poder subir vídeo, pero ya sabéis que algunas semanas voy un poquito más desahogado, otras semanas voy un poquito más apretado. Y ha sido el comienzo, esta semana y media, ha sido el comienzo del retome de mis vacaciones. Entonces, bueno, pues he ido un poquito más justo. Pero aún así, continuamos en Mundo Azul con nuevos vídeos maravillosos, increíbles, fascinantes, de esos que nos ponen la piel de gallina, de esos que nos transportan a un pasado increíble, que juntan mitología, que juntan historias, leyendas. Y sobre todo, lo más importante, que nos hacen ver, cómo no, que hay un pasado que no se nos ha contado. Parece que el Mundo Azul es una especie de temática constante, sobre todo en estos últimos vídeos, pero es que es la realidad. Ya veis que da igual desde el prisma en la que la miremos, da igual desde el punto de vista, da igual a qué documento, a qué civilización, a qué religión, a qué filosofía, a qué sitio específico vayamos. Y ahí está, ahí nos está contando constantemente una historia de que hubo un pasado remoto del que sabemos muy poco, tenemos muy pocos datos, extractos, rumores, como aquel que dice, de lo que ocurrió, de lo que sucedió, a veces más completos, otras veces más sesgado, pero que en definitiva está por todo el mundo, plagado en muchas civilizaciones, en muchas culturas antiguas e incluso de algunas que han desaparecido y que nada, absolutamente nada sabemos de ellas. Hoy, amigos míos, quiero hablaros de un tema fascinante y lo he titulado así como un vídeo para intentar englobarlo todo: los dioses que descendieron del cielo. Os va a encantar. Varios textos fundacionales de civilizaciones ancestrales hablan sobre dioses que descendieron a la tierra desde el cielo. Estos relatos no se refieren a entidades etéreas o espíritus incorpóreos, sino a seres físicos que se movían por el espacio, describiendo, en el mejor de los casos, incluso artefactos físicos y tripulantes. Hoy, en Mundo Azul, realizaremos un breve repaso del pasado remoto que no se nos cuenta en la historia ortodoxa. La Torá. En la Torá podemos encontrar una gran cantidad de menciones, algunas de ellas vinculadas a máquinas voladoras, otras respecto de la morada de Dios en el cielo y otras a la capacidad de ciertos seres especiales a trasladarse por el aire. Por ejemplo, en el texto de Ezequiel, que dice así: «Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de los relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y sus obras eran semejantes al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las 4. Y cuando andaban justo a ellos, se movían, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban con ellos. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, y extendió encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban completamente derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente,
como el ruido de la muchedumbre, como el ruido de un gran ejército. Entonces la gloria de Yahvé se elevó encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. Tanto en los textos del Génesis como en la de los libros de los profetas podemos encontrar menciones sobre la morada celeste de Jehová. Por ejemplo, en el Génesis. Y soñó Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Asimismo, podemos encontrar respecto de la capacidad de transportarse por el aire, como por ejemplo en el texto de Zacarías. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como las de una cigüeña, y alzaron en la tierra en los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan a esa mujer? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparado la pondrán sobre su base. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el libro del Éxodo se presenta a Jehová como dentro de una tronante nube de humo y fuego. El pasaje del Éxodo dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna y la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. En otro texto del Éxodo dice: aconteció que al tercer día, cuando vimos la mañana, vieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuertes. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba y aumentaba en sus extremos. Textos hindúes. Al igual que en muchos textos mitológicos religiosos de la antigüedad, la India no es una excepción, siendo sumamente rica en lo que a textos se refiere. En los antiguos textos sánscritos se pueden encontrar numerosas menciones de unas míticas máquinas voladoras que podían desplazarse por el aire a grandes velocidades, llamadas vimanas o pushpakat. Estos vimanas o pushpakat, auténticos carruajes aéreos, son nombrados en textos como el Ramayana o el Bhagavad Purana. Dentro de la categorización de textos hindús, los Puranas son historias antiguas y el Ramayana, que es el nombre que reciben los textos sánscritos no directamente filosóficos. El Ramayana. Mientras se iban desarrollando estas cosas, Rama, el Kautsida, le dijo a Vitsana: ocúpate de procurarme un pronto regreso a mi ciudad. El camino a Hopjatai es muy difícil de recorrer. A lo que respondió Vitsanana: hijo del monarca de la tierra, yo cuidaré que te conduzcan a tu ciudad. Hay un carro llamado Putsapaka
carro incomparable, resplandeciente como el sol, y que marca por sí mismo. Montado sobre ese carro, él te conducirá sin inquietud hacia la ciudad. Tras estas palabras, Vishvasanan llamó urgentemente al carro, parecido al sol, acompañado por su hermano y por la ilustre Videana, encendida de rubor. El Raugida, y ya montado, le dijo: Sugriva, apresúrate a subir en el carro con tus generales. Sugriva, sube también con tus ministros. Vishwana, monarca de los Karsasasas. Al instante, Sugriva, con los reyes de los simios, y Vishana, con sus ministros, llenó de alegría montado en el gran carro Putsapaka. Cuando todos estuvieron embarcados, Rama ordenó al vehículo que partiese, y el incomparable carro de Kubera se elevó hacia el mismísimo seno de los cielos. El carro volaba como una gran nube, empujado por los vientos. Apenas la muchedumbre presurosa les vio llegar como un segundo sol, y tan rápida como la marcha en el aire, que fue rasgado por potentes gritos de alegría, lanzados por ancianos, mujeres y niños. Todos gritaban: ¡Aquí! ¡Aquí está Rama! Bhagavata Purana. Kardama sonrió dulcemente a su esposa y le dijo: así sea. Con su poder de yoga, Kardama creó un vimana, un palacio aéreo flotante, con maravillosos jardines, lagos y flores, al igual que pilares pletóricos de joyas y sillones cubiertos con brocados y sedas. Con una sonrisa tomó la mano de su esposa y la llevó al vimana. Este se elevó hacia el espacio y pronto estaban viajando a la velocidad del viento. De todos los devas, el más fácil de complacer es Shiva Mahadeva. Así, él gratificó la pertinencia realizada por Salva, preguntándole qué deseaba. Salva le pidió un vimana, un carruaje aéreo. Este debía ser indestructible por los devas y los asuras, los seres humanos, los gandharvas, los serpientes y los demonios. El Ramayana también menciona que Ravana envió a buscar su extraordinario carruaje aéreo y, montado en él, cruzó el océano y se adelantó en el continente para dirigirse a la morada del poderoso Raskat Maricha. En una recámara, Hanuma vio una nave aérea hecha de flores suspendida en el aire, el cual había pertenecido alguna vez a Kubera, el tesorero de los semidioses, aunque Kubera era el hermanastro de Ravana. Este le había robado el aeroplano de flores y lo conservaba en su palacio como un adorno, además de utilizarlo en viajes de placeres junto a sus reinas. Al día siguiente, Rama y sus acompañantes abordaron al Putsakat, que se alzó en un vuelo increíble. Avistaron así desde el aire a la madre de Ganga y después al río Sarayu. Haciendo un vuelo final hacia la ermita de Bharat, Sir Rama pidió que el mando de la nave Putspaka retornara a Kubera, reparando así la ofensa que le había hecho Ravana. La nave mítica Putsaka, que Ravana había arrebatado a su propio hermano Kubera, se asemejaba más a una ciudadela flotante de flores que a una carroza, pues contaba con numerosas mansiones doradas, decoradas con coral, sostenidas por pilares majestuosos. Habiendo acontecido este inmenso hecho, Rama escuchó una voz celestial cuando alzó su mirada hacia el cielo. Vio la carroza Putspaka. Rama adoró a esa nave viviente con ofrendas de flores, incienso, pasta de sándalo y dijo: si yo alguna vez necesito tu servicio te llamaré y te haré presente, pero mientras tanto estás libre para moverte como te plazca. Habiendo reparado esta indicación, Putspaka partió. Los Hopis. Las máquinas voladoras tampoco eran desconocidas para la tradición de los Hopis, los pueblos nativos americanos del norte, quienes las denominaron Patutbotas.
Durante la etapa del tercer mundo, Kurzurza, los humanos y los semidioses se degeneraron y comenzaron a utilizar su poder creativo en forma perversa y destructora. Algunas personas fabricaron un patubotá, escudo de piel curtida, y aplicaron su poder creativo a fin de hacerlo volar por los aires. Muchos lo usaron para volar hasta una gran cantidad de ciudades, atacarlas y regresar tan velozmente que nadie supo de dónde habían venido. Muy pronto los habitantes de muchas ciudades y países estaban fabricando patubotás y volando sobre ellos para atacarse unos a otros. De esta manera, la corrupción y la guerra llegaron al tercer mundo, como habían llegado a los anteriores. Luego de desatar el diluvio sobre la humanidad, Sotugnaga se apareció ante los pocos justos a los que salvó, y luego de mostrarle las islas por las que había pasado, la cima de las montañas del tercer mundo, la fue hundiendo una a una, y dijo: «He borrado las huellas de salida, los escalones que les he dejado. En el fondo de los mares yacen todas las orgullosas ciudades, los patubotás voladores, los tesoros mundanos corrompidos por el mal y las personas que no hallaban tiempo para cantar las alabanzas del Creador desde la cima de sus cerros. No obstante, si ustedes guardan el recuerdo y el significado de su salida, llegará el día en que esos escalones vuelvan a surgir para probar la verdad de sus palabras». Los sumerios. Los sumerios nos hablan de sus dioses como un grupo de individuos pertenecientes a una realeza que los gobierna. Ellos hablan de la morada celestial de esta realeza en una lista de reyes. Por ejemplo, después de que la realeza descendiera del cielo, estuvo en Eridu a Lulim, se hizo el rey y gobernó por 28.800 años. En la dinastía de Kis encontramos algo igualmente sobrehumano, diciendo que el 13º soberano, Etana, de quien los registros sumerios dicen que fue el pastor quien ascendió al cielo y consolidó todos los reinos extranjeros. Más aún, en el relato épico de Epic Etana del dios Shamash, dice a Etana que le asignará un águila para que le lleve al deseado lugar celeste. Al llegar a la montaña que le había indicado Shamash, Etana vio el foso y dentro de él había un águila. Luego, al levantar el vuelo, el texto va relatando la experiencia de alejarse de la tierra a medida que el águila se eleva por los aires. También hay varias referencias respecto de máquinas voladoras en la cultura sumeria. Por ejemplo, en el poema de Inanna y el dios de la sabiduría, se menciona la existencia de una barca celestial. El texto dice así: Inanna reunió todos los Me. Los Me fueron colocados en la barca celestial. El barco celestial, con los Me sagrados, se alejó del muelle. Entonces Enki habló y dijo: Isimu, ¿dónde está ahora la barca celestial con los Me sagrados? La barca celestial está aún en el embarcadero, en su distancia proporcional de Eridu. Ve, llévate a las criaturas Enkum, haz que vuelvan a la barca y marcha a Eridu. El antiguo Egipto. Según la cosmología menfita, existió cierto tiempo llamado Zep-Tep, tiempo primero, en el que los egipcios tuvieron gobernadores directamente como si fueran dioses. De acuerdo a los registros, Ta fue el primero de estos dioses gobernantes y era considerado el dios principal en la cosmología menfita, el dios del cielo y la tierra, el dios creador. Al principio de los tiempos, cuando los dioses descendieron sobre la tierra, la encontraron cubierta por el fango y el agua, y el dios Ta fue el encargado de realizar las obras hidráulicas de canalización que lograron granar el terreno y las aguas. Después el dios Ta cedió el gobierno de Egipto a su hijo Ra, que al igual que su padre llegó a la tierra en una barca celestial.
Posteriormente, los textos sobre Ra y el disco solar que viaja por los cielos y desciende se cuentan por decenas, influyendo directamente en las dinastías y en los reyes. Los Dogon de Mali. Asimismo, la tribu de los Dogon en Mali nos cuenta historias sobre sus dioses viajeros en un pasado remoto que llegaron a la Tierra desde la estrella de Sirio. Los Dogon creen en un dios creador del universo llamado Amá, quien envió a la Tierra a unos dioses menores conocidos como Gnomos, quienes trajeron consigo semillas y todo lo necesario para generar la vida en la Tierra. Los Gnomo también les legaron sus conocimientos astronómicos, incluyendo todos los detalles de Sirio, su órbita, su tamaño, su elíptica y otros datos relativos al cúmulo de estelar triple. Los Dogones afirman que M-Ya Sirio C es la segunda acompañante de Sirio y tiene a su vez un pequeño satélite que gira a su alrededor, al que ellos denominan Niantoló, la estrella de las mujeres, y es que el lugar de donde puntualmente proceden sus dioses. La civilización andina. Viracocha, el dios de la civilización andina, creador del cielo y la tierra, vino para establecer el orden en el mundo, crear y civilizar a la población, ocupándose a tal fin del rol maestro de la ciencia, la magia, el arquetipo, la escultura y el ingeniero. El mito dice que Viracocha era alto, robusto, blanco, con abundante cabello rubio y barba, características, por cierto, inexistentes en la fisionomía andina, y que tenía un compañero alado, el pájaro Inti, una especie de pájaro mago, representado en mitos orientales como un picaflor de alas de oro, el Kiri Kinki. Otro mito, Tiwanacocha, se refiere a la diosa Oriana, un ser venido de las estrellas de extraño aspecto físico que llegó al lago Titicaca para mejorar a una brutal raza de gigantes mediante el mestizaje. La isla de Pascua. En la isla de Pascua, Rapa Nui, las leyendas que se han ido transmitiendo de generación en generación hablan de la llegada a las islas de unos hombres venidos del cielo, los hombres pájaro. Quizás los primeros orejas largas, quienes se unieron con mujeres orejas cortas y tuvieron descendencia. Estos seres habían enseñado algunos de sus conocimientos y sus métodos de escritura a sus anfitriones y posteriormente habrían llegado a someterlos completamente, hasta que el día en que los nativos de la isla se rebelaron y los aniquilaron por completo. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Sé que se os ha hecho un poquito largo, son muchos textos, era mucha información la que os he dado, pero era, yo creo que casi necesario para que veáis el cómo no es solo... En algunas cosas en Mundo Azul hemos hablado de estos textos, por ejemplo, el famosísimo texto que aparece en la Torá, y no solo en la Torá, sino en el Antiguo Testamento, del famosísimo Ezequiel y su encuentro y su fenómeno ovni, que tenéis el vídeo en Mundo Azul específicamente, donde intentamos estudiar más concretamente ese caso. Pero hay muchos, y es que no solo veis que hay uno así perdido de la mano de Dios en tal cual civilización, tal cual religión, tal o cual texto mitológico folclórico. No, es que hay muchos mitos relacionados con dioses que descienden del cielo, con seres mitológicos, criaturas, semidioses que montan en aves, en pájaros, en objetos brillantes que surcan el cielo de una manera increíble, y con los cuales también, además de estar relacionados directamente, como por ejemplo pasa con los Hopis, que dicen que los grandes dioses de alguna u otra manera se malograron, o hubo un momento en la historia, que también eso lo cuentan, lo hemos contado en el tema de la rebelión, lo hemos contado en las antiguas culturas y civilizaciones también hasta la saciedad, el tema de que estos dioses o este enfrentamiento entre dioses buenos, dioses malos, de alguna manera ocurrió, sino que encima llegó un momento en el que los dioses o esos dioses civilizadores se truncaron su misión por X razones y empezaron a hacer cosas dañinas, cosas malas, con enquina, empezaron a turbiar o de alguna manera empezaron a distorsionar su cometido, su mandato, y a
incidir en esa civilización de forma mala, de forma malévola. No tengo otra palabra de poder mencionarlo porque es tal cual. Alguien que hace algo malo y que influye de forma negativa y a sabiendas de lo que está ocurriendo. También hemos hablado muchísimas veces de que se habla en muchas civilizaciones de rebelión, de lucha, de guerra entre los dioses, entre unos y otros. O sea, es que está por todos los sitios y ahora vemos cómo esos dioses en muchas culturas dicen que bajan de los cielos. Y ya no solo dicen que bajan de los cielos, sino encima lo darán incluso hasta lugares que no son o no podrían ser ni remotamente conocidos, como por ejemplo pasa en el caso de los Dogon de Mali, que nos hablan de la estrella de Sirio B, cómo tiene su órbita, su elipse, qué estrellas tiene alrededor. ¿Cómo pueden saber todo ese tipo de cosas? Cómo ese tipo de culturas que son casi unas de otras en las antípodas, perdonadme, ya no solo en tiempo, sino en localización, en enjundia de la propia cultura y en vertientes civilizadoras, cómo pueden contar la misma historia, exactamente igual, como decía en los vídeos pasados. Son diferentes los personajes, son la historia pone y quita de aquí, pero en sustrato, en esencia, es la misma historia. Aquí pasa lo mismo, dioses que descienden, dioses que civilizan a los pueblos, que les enseñan un montón de cosas, la metalurgia, a domesticar los animales, a tejer, a cocinar los alimentos, a drenar pantanos, a generar casas, asentamientos, y que en un momento determinado, clic, pasa algo, una guerra, y de repente esos dioses que tenían una visión benévola, de repente se truncan y empiezan a hacer cosas malas. Y hay relatos de estos dioses como viajan de un sitio a otro, e incluso, como pasa en el Bhagavad Gita, con los dioses, que hay guerras en los cielos entre estos objetos, entre estos vimanas. Yo es que de verdad, es alucinante el cómo un historiador, con un arqueólogo, no se ha podido sentar, un antropólogo, no se ha podido sentar y ver lo que evidentemente está en nuestros ojos. O sea, que no son cosas aisladas, que son historias y leyendas, mitos, que en el mejor de los casos, no solo que, o desde mi punto de vista, ocurrieron, probablemente no en ese lugar, no en ese momento, en esa civilización, ni 10 generaciones atrás de la propia leyenda, pero sí que en un momento determinado de la historia, en un pasado remoto, ocurrió esto. Y hay muchas culturas y muchas civilizaciones, muchos pueblos que nos cuentan lo mismo, que en un momento muy concreto de nuestro pasado remoto hubo unos dioses que descendieron del cielo. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho muy largo, tanto el vídeo en sí como la espera de la llegada del vídeo. Como digo siempre, muchas veces el trabajo me impide poder subir tantos vídeos como me gustaría, tantos shorts como me gustaría, en definitiva enseñaros todo lo que quiero, pero, y esto lo voy a colgar dentro de poquito en mis redes sociales, que os invito a que me sigáis en ellas: Facebook, Instagram, TikTok, grupo de Telegram de Mundo Azul, como no, y también los vídeos short donde voy subiendo súper asiduamente todos los vídeos que me permita el tiempo. Esto lo voy a colgar dentro de poquito también en YouTube, y es que no sé cuánto tardaré, no sé si será, probablemente no sea mañana, probablemente no sea dentro de un mes, una semana, 2 años, 10, pero sé que lo conseguiré, y sé que más tarde o más temprano conseguiré dedicarme a ello por completo, tanto a los libros como a YouTube, con la investigación. Pero hasta entonces hay que tener paciencia, hay que continuar trabajando, y en Mundo Azul es lo que hacemos: brindaros los mejores vídeos, las mejores investigaciones, y sobre todo, que ahora lo estáis haciendo mucho y os lo agradezco, el que vosotros podáis participar también como gran familia del Mundo Azul. Hace 2 días, hace 3 días he recibido 3 mensajes diferentes de personas que me invitan a investigar diferentes misterios y a hablar de ellos. Y eso es lo que quiero, que me escribáis en redes sociales, en Facebook, en Instagram, o que en el propio vídeo de YouTube me pongáis: pues este tema estaría bien, pues el otro estaría guay, ¿qué opinas de qué no? Y que aparte trasladéis esos debates al grupo de Telegram de Mundo Azul para que podamos comentarlo, para que podamos debatirlo.
Muchas gracias a todos, amigos, gracias por estar ahí, gracias por aguantar la espera, el vídeo, mis reflexiones, mis opiniones. Gracias a todos por estar ahí, por vuestro apoyo durante tanto tiempo de forma incondicional. Aquí seguiremos, esto lo hago por vosotros y en definitiva para que todas estas cosas de las que hablamos no caigan en el olvido. Hubo un pasado remoto del ser humano del que no sabemos absolutamente nada y solo quedan historias, leyendas, mitos que de alguna u otra manera saben tocarnos el corazón. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.